Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Ángel Jiménez Santana, soy abogado, especialista en temas migratorios para México y hoy voy a hablarte acerca del refugio, pero desde esta perspectiva. ¿En realidad te conviene pedir refugio en México? ¿Solicitar el refugio es la mejor opción? Muchas de las personas llegan a territorio nacional y lo primero que hacen es pedir refugio o pensar que son candidatos al refugio, o a veces la misma gente les dice: ¿por qué no pides refugio en el país? Para solicitar este refugio es necesario que lo hagas dentro de los 30 días que hayas ingresado a territorio nacional. Si eres una persona que ingresó vía aérea y hace 8 meses se te venció tu forma migratoria y quieres presentar la solicitud de refugio, se te aceptaría. Sin embargo, soy de la idea que te lo aceptaría porque la autoridad tiene la obligación de admitirte tu solicitud, pero ni siquiera va a ser estudiada en virtud de que fue presentada fuera de tiempo. Ahora bien, para que se pueda otorgar refugio a las personas es necesario que existan circunstancias que hagan suponer que las personas se encuentran en un riesgo en cuanto a su integridad física, en cuanto a su vida, en cuanto a su libertad sexual, libertad de tránsito, en cuanto que pueden ser atacados por cuestiones religiosas, cuestiones étnicas, cuestiones de raza. En su país corren peligro, ¿no? Entonces es necesario manifestar todo este tipo de cuestiones, pero no solo manifestarlas, sino acreditarlas. Entonces, antes de que hagas una solicitud de refugio, ten en cuenta que hay que presentar las denuncias correspondientes, ¿verdad? En tu país de origen, denunciar a las personas que te están causando alguna afectación para que esas pruebas puedan ser admitidas también y puedan ser valoradas para que la autoridad te pueda conceder, en este caso, un refugio. Luego, siempre hemos encontrado personas que dicen: es que no estamos de acuerdo que a los extranjeros le den refugio porque en este caso pues resulta ser que pues viene más gente, nos quitan el trabajo, todo ese tipo de cuestiones. Hay que entender a todos aquellos que piensan de esa forma, ¿no? Pero también hay que entender que si la gente corre un peligro, hay protecciones de carácter internacional que benefician y que tutelan los derechos. Eso nos tiene que quedar muy claro. Sin embargo, si la persona que es solicitante de refugio ha cometido delitos contra la paz, en este caso, genocidios, crímenes de lesa humanidad, ¿no? Pues no es candidato a un refugio. Se le admitirá su solicitud y una vez que esta haya sido analizada, le van a negar el refugio. Si esta persona ha cometido fuera del territorio nacional, es decir, fuera de México, delitos calificados como graves, antes de su internación, también se le va a negar el refugio. ¿Qué delitos son graves? Por ejemplo, aquí en México podemos considerar el secuestro, la violación, por ejemplo, la pornografía infantil, entre una cantidad de delitos que son considerados graves, el homicidio, el feminicidio, por ejemplo. Entonces, una persona ha cometido sus crímenes, usted pierda cuidado, a lo mejor le aceptan la solicitud, pero no le van a otorgar en este caso, el refugio. Que también que esta persona cometa actos contrarios y finalidades a los principios de las Naciones Unidas, ¿no? Eso es vital. Las Naciones Unidas es un organismo que es garante de la paz y siempre está procurando hacer la paz, evitar las guerras, y entonces si una persona tiene ese tipo de pensamientos, pues obviamente les van a negar el refugio. Ahora, resulta ser que a ti te dieron refugio y obviamente el refugio se tramita en la Comar y al final de cuentas es el Instituto Nacional de Migración quien te debe de otorgar a ti, ¿verdad? En este caso, una credencial de residente permanente. Entonces es ahí donde viene como que la trampita, y les pido que pongan mucha atención porque de repente tienen la residencia permanente que les permite, 1, trabajar en México y 2, tener entradas y salidas del país. Pero se ha puesto a pensar que esta tarjeta de refugio se la pueden cancelar por usted estar entrando y saliendo de México, que es allí donde yo quisiera llevarle a la reflexión. Resulta ser que el artículo 33
de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en México, menciona que la Secretaría cesará el reconocimiento de condición de refugiado a los extranjeros a que les haya reconocido este carácter, ¿verdad? Donde dice que se han establecido voluntariamente en el país que había abandonado o fuera del que había permanecido de conformidad al artículo 13. Es decir, que si tú en tu momento mencionaste y acreditaste que peligraba tu vida y que otorgaste, en este caso que por eso solicitaste refugio en el país, pero pues ya regresaste a tu país y permaneces 6 meses, 7 meses, 8 meses y luego quieres regresar, entonces quiere decir que tu vida en tu país ya no corre peligro, razón por la cual es procedente la cesación, que no es otra cosa que la suspensión de la credencial, ¿no? Así como también, por ejemplo, ha desaparecido las circunstancias por las cuales se te fue reconocido el refugio. Muchas de las veces se le otorgan el refugio, por ejemplo, a personas que tienen algún tipo de conflicto social. Bueno, este video debe llegar a muchísima gente. Esperemos que así sea, pero por ejemplo a la gente de Venezuela se les estuvo otorgando la condición de refugio aquí en el país de manera desmedida, ¿no? Si yo soy de la idea que solicitaba un refugio un venezolano y le concedían el refugio, y no así pasaba con los de Cuba, con los de Colombia, con los de Ecuador, Salvador, Honduras, Guatemala, que también al final de cuentas pues pudieran alegar que están en las mismas circunstancias, pero sabemos, los que hemos tenido la oportunidad de estar en Venezuela, o los propios venezolanos, por ejemplo, pueden manifestar cuáles son las condiciones precarias en las que se encuentran, y el Estado mexicano, de manera indiscriminada, por ejemplo, empezó a otorgar condiciones de refugio, pero esa residencia permanente que les dan no les permite en estricto sentido estar yendo y viniendo, sobre todo si es a su país de origen. De ahí que yo les invito a que tengan en cuenta esa circunstancia, porque si alguna agente de migración ve que está regresando del país donde supuestamente su vida corre peligro, pues pueden iniciar el procedimiento de la cancelación de la tarjeta correspondiente. Artículo 33 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Además, por ejemplo, déjame decirte que el artículo 51 de esta misma ley, voy a leerlo a la literalidad, dice aquí: cuando un refugiado o un extranjero que reciba protección complementaria, el extranjero que recibe protección complementaria es aquel extranjero que todavía no ha sido considerado refugiado, todavía está en ese proceso, ¿verdad? Pretenda viajar a su país de origen, deberá de hacerlo del conocimiento de la Secretaría, dice. La información que proporcione el refugiado o el extranjero que reciba la protección complementaria podrá dar inicio al procedimiento de cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado, así como retirar la protección complementaria dependiendo del caso, ¿no? ¿A qué secretaría se está refiriendo? Ahorita lo vamos nosotros a manifestar aquí, por ejemplo. Eso son temas que están en el reglamento. Y ahorita les comento esta parte, que también quiero platicarles todo acerca de esta cuestión, pues para que no genere dudas, para que no quede dudas respecto de esta cuestión que es para mí muy importante. Miren, el artículo, en este caso 15 del reglamento de la Ley de Refugiados, hace mención de las facultades que tiene, en este caso, la Secretaría, ¿no? Que estén, en este caso es artículo 15, fracción 16ª, registrar y recibir los avisos de cambio de residencia y de salida al país de origen de los refugiados o extranjeros que reciban protección complementaria. Bueno, ya vamos a finalizar este video, pero sí es muy importante que usted sepa que muchas de las veces solicitar una condición de refugiado no es la mejor opción.
Otra de las veces es lo que le indica porque tal vez sea un poquito fácil, o a lo mejor lo digo porque de repente puede ser que algún otro país se encuentre en alguna situación y que México de manera indiscriminada empiece a otorgar condiciones de refugiado, pero esa, si bien es cierto, es una tarjeta residente permanente que le permite entrar y salir del país, también tenga en cuenta que estas tarjetas son sujetas a cancelación porque no son condiciones de estancia como una residente temporal o una residente permanente que usted haya adquirido, ya sea porque trabaja en México, porque tiene familia en México o es familiar de algún residente en el país, o porque es un socio inversionista, o porque es en este caso un pensionado y ha adquirido este tipo de residencias. Entonces, para mí es muy importante porque siempre que hago este video, porque ha llegado estas inquietudes a la oficina. La gente me dice, oiga, abogado, me dijeron que si tengo la tarjeta residente permanente por refugiado, ¿es verdad que no puedo salir del país? Y la respuesta es que no, o sea, sí puedes salir del país, incluso puedes ir a tu país de origen. Sin embargo, ten en cuenta que eso podría activar, en este caso, ¿verdad?, alguna circunstancia que pudiera iniciar la cancelación de la residencia que te otorgaron. Hace un tiempo supimos de una persona que era residente permanente por refugio y que había fallecido sus familiares en su país de origen. Entonces esta persona hizo la solicitud, los avisos correspondientes, avisó a la Secretaría y obviamente pues le permitieron regresar a su país sin mayor problema. Siempre es muy importante que si esto ocurre, hagas del conocimiento. Ten en cuenta que aquí en el país pues no dejas de ser un extranjero, por ejemplo, y pues te tienes que sujetar a las leyes que están en el país donde tú estás viviendo. Además, son una de las obligaciones a las cuales tú te constriñes o en este caso, valga la expresión, te obligas a cumplir cuando se te otorga una condición de estancia, sobre todo si es por una cuestión de refugiado, con independencia de la protección que puedas recibir y de los derechos que se te otorgan, que creo que es el más importante, es el poder trabajar de manera libre y el poder entrar y salir del país. Pero mucho ojo hacia dónde vas, porque si regresas a tu país se puede interpretar que el riesgo y el temor fundado que tú tenías ha desaparecido. Bueno, mi nombre es Luis Ángel Jiménez Santana. Muchísimas gracias por seguirme en estos espacios, en estas redes sociales, ya sea que me veas en YouTube o me veas en Facebook. Muchas gracias. Estamos en una constante comunicación. Vamos a preparar a ver si podemos poner un en vivo. El 18 de diciembre se celebra el Día del Migrante Internacional y queremos hacer como una especie de promociones aquí en México. Vamos a brindar asesorías gratuitas, es lo que estamos nosotros observando, y ver si podemos hacer algunas representaciones pro bono, es decir, que los honorarios de los abogados, o en este caso de un servidor, pues serían gratuitas en algunos casos, aprovechando este Día del Migrante, que yo sé que hay mucha gente en verdad que necesita la ayuda de un abogado, o el patrocinio o la asesoría o la defensa de un abogado. Entonces vamos nosotros a ver de qué manera organizamos esta cuestión, pues para poder beneficiar a alguien que seguramente requiere pues en este caso pues una representación de manera gratuita, y desde luego que estamos dispuestos a hacerlo por el bienestar de el mundo. Muchas gracias. Un favor, comparta esta imagen, este video, denle like a la página de Facebook y sigamos creciendo. Hasta entonces.